Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial fuera de los episodios de cotidianos de Cuervos Rojos, y tenemos unas entrevistas que hicimos en verano a dos creadores de Cádiz, a Ricardo Plástico y Rafael Marín. Ricardo es dibujante y autor de cómics, afincado ahora en Barcelona, y Rafael Marín es novelista. También tiene también bastantes novelas traducidas, porque él es filólogo inglés, y tuve el honor, la satisfacción enorme de entrevistar a los dos, y me dejaron unas cosas muy interesantes. Ricky por su lado y Rafa por otro. Comentar de Ricky, por ejemplo, que es un tío genial, que está colaborando con nosotros en Cuervos Rojos, ahora los episodios de Normal, y de Rafa eso, que es un genio que creo que la gente, hay bastantes personas que, como diría por ejemplo algunos, como mi amado Joe Carpenter, que es ninguneado en su país, puede ser, pero él es un gran escritor. De hecho, bastantes libros que he leído de él, y ahora me estoy leyendo más, me está dejando bastante buen sabor de boca. Y de Ricky no solo puedo decir que me tengo que destapar la parte de arriba del cerebro, porque es un tío genial. Y os dejo las entrevistas de los dos y unas palabritas que nos va a dejar Ricky aquí, que está a mi lado, y dirá algo de su entrevista. ¿Te pareció bien, pues Ricky, nada, lo que te dice? Fali, muchas gracias. Yo me lo pasé muy bien contigo también. Fue un placer conocernos y reconocernos ahí como fricazos y además políticamente activos y con ideas de hacer un podcasting interesante. Y gracias por invitarme a formar parte de la nave espacial desde el sector Klingon catalán, así que no queremos nada de una unidad interplanetaria, sino que nos gusta estar separados y juntarnos para entre todos pues hablar de lo que nos gusta. Y nada, gracias a ti por esta entrevista, que hablamos mucho de cómics, y espero que os guste off topic, así, pero nada, un placer, compañero, y seguimos Cuervos y Rojos. Muy bien, eso ha estado muy bien. De hecho, yo te lo agradezco a ti, ahora que te tengo aquí delante, que muchas gracias por la entrevista, y a Rafael se lo di, porque la verdad es que el hombre se vino sin ningún pero, con bastantes problemas técnicos que tuvimos, y el hombre fue muy amable en todo, y recomiendo todo lo que ha hecho. De hecho, la última novela que ha escrito, la que tiene última de mercado, no última, como bien él dice en la entrevista, sino penúltima, es la de Don Juan, que como él bien dice, no es un personaje muy, muy querido por lo que es, pero él le da unos rollos muy buenos, eso, con la historia y demás. Y nada, os dejo con las dos entrevistas y que disfrutéis. Entrevista número 1. Rafael Marín. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos hemos vestido de gala en Cuervo Rojo. Pues tenemos a Rafael Marín Techera, guionista de cómics, escritor, traductor, crítico, con bastantes premios, entre ellos, por ejemplo, el Ignotu, que es de ciencia ficción, y que tiene bastante trabajo, muchas obras importantes: Lágrimas de Luz, por ejemplo, Leyenda del Navegante, El Muchacho Inca, Mundo de Dioses, Detectives sin Licencia, y la última novela que ha escrito ha sido Don Juan.
Tiene también trabajos como los cómics Marvel, W de Watchmen, Marvel Crónica de una época. Y para mí, por ejemplo, uno de los datos muy importantes, que soy muy aficionado también al cómic, es Iberia Inc. junto a Carlos Pacheco, Rafael Fonterís y Jesús Yugo, y Triada Vértice también con Pacheco y Jesús Merino. Muy buenas, Rafael. ¿Qué tal? Pues si le soy sincero, un poquito de nerviosismo sí que tengo. Por favor, Sí, que no muerdo. Para mí es una cosa muy grande lo que ahora mismo estoy haciendo con... lo primero que le voy a preguntar es ¿cuánto tiempo lleva escribiendo y cuándo fue la primera vez que decidió? Quiere que yo me levante y me vaya, ¿no? Yo tengo ya tantos años que ya ni me acuerdo, pero sí, mucho. Yo tengo ya una edad provecta que no te voy a decir, pero que se ve fácilmente en Wikipedia. Y yo empecé a escribir muy jovencito, con 13, con 14 años ya empecé a escribir. Ya de antes, con 8, con 9, yo pensaba, yo quiero ser periodista y yo quiero ser escritor. No fui periodista, fui escritor, o intento ser escritor, y llevo muchísimos años en la brecha. Esto no es como parece que cree ahora la gente, llega y pegar. Esto es llegar, o no llega nunca, intentar llegar muchos años, y si llega, que yo no sé si llega a algún lado, intenta mantenerte. Pues al hilo del tiempo que cuando empezó a escribir por primera vez, ¿cuál es su primera obra no oficial? Así que recuerdo la primera vez que escribió algo. La primera vez que yo escribí algo fue una obrita de teatro en el instituto, en el colegio, en tercero de bachiller. Se llamaba Las intrigas de la corte. Era una cosa espantosa. Pero eso fue lo que me dio el gusanillo, me dio las ganas de seguir escribiendo. Y a partir de ahí tuve un momento de enajenación. Empecé a leer muchísimas novelitas de Aduro, mucha influencia de Flash Gordon, de los cómics de Flash Gordon, Jack Kirby, Tono Galáctico de Jack Kirby. Y empecé a escribir novelas de ciencia ficción que evidentemente no terminé nunca. A los 20 o los 30 folios lo dejaba por imposible. En aquella época se escribía a máquina, no era patata frita escribiendo. Pero bueno, así estuve hasta el año, estoy hablando del año 73 al 77, 78. Eso fue mi edad provecta de intentar descubrir cómo se escribía, cómo no se escribía, qué te gustaba, qué no te gustaba, leyendo de todo lo que caía en mis manos, tanto literatura culta como literatura de evasión o pulp. Y bueno, seguí y aquí estoy todavía. Pues yo también tuve una época en la que hice un fanzine, puede ser, ¿verdad? Sí, hice dos. En el año 75 hicimos un fanzine que se llamaba Danger 75, una forma que duró un solo número, porque costaba muy caro hacer la fotocopia. En aquella época hacer una fotocopia era como, joder, como ir al Himalaya hoy. Las fotocopias salían mal, salían los tonos negros salían explotados, la primera tecnología. Y era una especie de fanzine. Lo hicimos en el colegio, mi amigo Miguelito Martínez y yo, pero había ahí cómics de Miguel, había el principio de una novela, Scott Danger, que era mía, había artículos sobre cine. Duró un solo número, lo reeditamos y ya después nunca sacamos otro, ya terminó el curso y ya nos enfriamos, pero siempre nos quedó las ganas de seguir y bueno, seguimos haciendo otros fanzines. Y hablando de antes que mencioné que echaba los cómics de Iberia Inc. y Triada Vértice, ¿cómo llegaste al mundo del cómic y cómo se ha hecho el Iberia Inc. y Triada? Yo llego al mundo de los cómics de toda la vida de Dios. Yo no me recuerdo sin un TVO en las manos. Yo aprendí a leer muy pronto, yo aprendí a leer con 3 años. Tuve que ser un niño bastante repelente. Y en mi casa todas las semanas nos compraban el TVO apaisado del Capitán Trueno, el TVO apaisado del Jabato. Y después seguimos con los Capitán Trueno y Jabato ya en color, con una revista maravillosa, se llamó Bravo. Continuamente siempre he estado leyendo TVO, ¿no? Y a partir de los años 70, 72, 73, empecé a descubrir los cómics clásicos norteamericanos como Burland, Flash Gordon, Príncipe Valiente, El Hombre Enmascarado,
y aquello yo vi que había otra cosa, ¿no? Entonces, luego, por esa época también llegaron los cómics Marvel y aquello fue una especie de explosión cultural, ¿no? Que solo creo que ha tenido parangón 30 años después, cuando la primera oleada del manga en España. Ya después nos hemos quedado más paraditos, pero en aquella época los que ya leíamos TVO era alucinante ver cómo todos los compañeros de la clase, todos los 40 y tantos que vemos en clase, todos leíamos TVO Marvel, todos nos cambiábamos las novelitas que llamábamos, y cada uno además seguía una. Yo seguía a Spider-Man y mi amigo Manolito seguía a los Cuatro Fantásticos y el otro a los Vengadores, y nos lo prestábamos continuamente. Y conforme y respecto a Iberia, Ing y Triada Vértice, bueno, siempre te queda la cosa de ¿se podría hacer superhéroes en España? Sí, ¿por qué no? Y después de mucho hablar a Carlos Pacheco le propusieron hacer un superhéroe, una superheroína, no me acuerdo para qué era, y charlando llegamos a la conclusión de que un superhéroe solo no tiene gracia. Yo incluso le había propuesto un nombre, Iberia, pero decimos, no, que un superhéroe solo no tiene gracia. Viendo, como habíamos visto, películas de Spider-Man, las antiguas, o películas de Superman, que eran, o la serie aquella de Hulk, que era aislada, estaba el personaje solo, ¿no? Y entonces empezamos a darle vuelta y yo creo que llegamos a la conclusión de que se podía hacer superhéroe en España. Nos gastamos una pasta infame en teléfono y bueno, un personaje tiraba de otro, bueno, y salió lo que luego fue. Primero fue Triada Vértice, porque queríamos jugar con el concepto del TVO español, del héroe, el forzudo y el adolescente. Lo que pasa es que le dimos la vuelta, fue una heroína, un forzudo y una adolescente, y aparte que eso eran más o menos los outsiders, los rebeldes, los que iban por su bola. Y luego inventamos el grupo oficial, que eran Iberia Inc., donde había una transposición. Todo el mundo dice, eran los Vengadores. No, eran los Vengadores, pero hechos a partir de retales de personajes de TV español: el Trueno, el Drac de Ferru, el Hombre Lobo, las leyendas medievales españolas. Y ahí hicimos una especie de mezcla de caldo todo de cultivo. Lo que pasa es que cuando se publicó, nosotros mismos nos damos cuenta de que era más comercial de entrada Iberia, y salió primero Iberia, y luego salió Triada, porque no hubo la oportunidad de hacerlo como nosotros habíamos pensado, que fueran las dos series en paralelo, que se leyera una semana uno y una semana otra, para que se viera que las dos historias eran una misma historia. Yo recuerdo cuando salió, ¿no? Y creo que en el 2009 o 2010 se volvió a reeditar por Planeta de Agostini, en 2009 creo. No, lo reeditó hace muy poco Dolmen, pero fue hace 2 o 3 años. Un tomaco hace 2 o 3 años, que también era una especie de globo sonda, a ver si se podía continuar, que yo no quiero continuarla, pero al final nos hemos quedado ahí porque, como siempre, no se continuó. No porque no se vendiera, porque se vendió muy bien. No se continuó porque no se pagaba. Quiero decir, porque no estaba pagado, no porque no se pagara. Sí. Es decir, se pagaba muy poco dinero por ese trabajo, y el precio de la página, con el tiempo que le llevaba a Rafa Fonteric, que fue el magnífico dibujante, no le compensaba, y no seguimos, ¿no? Y lo mismo con Jesús Merino, que luego los dos han seguido sus carreras por otro lado, ¿no? Pero venderse se vendió bien. Y en un mundo paralelo hay camisetas, películas, merchandising de Iberia Inc., que lleva ya 300 números, Triada Vértice, que lleva 500, con 2 series paralelas. Estamos viendo a los hijos de los superhéroes, o sea que eso es un mundo paralelo. Precisamente tuvimos una charla con Ricardo Plástico, dibujante también, y también nos comentaba muy bien que está lo mismo que ha dicho, que estamos mal pagadas las páginas. No, es que ahora está peor que antes. Sí, eso es lo que nos comentaba. Eso es lo malo. Quiero decir que si en el año 97, creo que fue cuando salimos, 97-98, estaba mal pagado, ahora se paga menos, con lo cual nunca puede haber una industria, nunca puede haber un señor que diga voy a... ¿Cuál es el sueño húmedo de todo dibujante? Trabajar para el extranjero, trabajar para Marvel, para DC, que tampoco se paga ya tanto, o trabajar para Europa, ¿no? Y a los guionistas evidentemente nos dan una bofetada en la cara y no hacemos nada.
Bueno, vamos a hablar, bueno, quiero que me hables un poquito de tu último trabajo, don Juan, que a mí me parece muy interesante. Mi penúltimo trabajo. Bueno, es verdad. Y me gustaría que me comentaras un poquito. Pues yo he escrito de todo. He escrito ciencia ficción, he escrito novela fantástica, he escrito novela juvenil, he escrito novela de detective, he escrito memoria literaria, he escrito biografía. Y escribí una novela que era una mezcla de novela histórica, novela fantástica, que se llama Juglar, que era mezclando el mundo de las leyendas medievales con la realidad medieval, con el cantar del mío sí. Porque siempre se ha dicho que en España no hay tradición literaria fantástica, y es mentira, sí la hay, lo que pasa es que no están acusados como otros países, ¿no? Y pensando que otro personaje literario español es fantástico y merecería la pena que se volviera a tratar, pensé Don Juan. Pero a mí Don Juan me horrorizaba, un personaje que no me gusta absolutamente nada. Un personaje que, no porque sea machista, sino porque es tonto. Y entonces yo, por más que veo la obra de teatro de Zorrilla, me daba mucho coraje esos personajes tan tontos, y sobre todo me da mucho coraje ese final, esa conversión del personaje, el tío que es un crápula, que ha vivido lo que ha vivido, que se ha cepillado a todo lo que se mueve, de pronto se enamora de una jovencita llamada Papa Monja y se vuelve bueno, y me daba mucho coraje, ¿no? Y entonces, pensando que me gustaría volver a tratar a ese personaje bajo la óptica del mundo de hoy, pues empecé a investigar, teniendo en cuenta que todo el mundo piensa Don Juan Zorrilla, sí, pero Don Juan Zorrilla es uno, hay 500.000. Entonces yo, de esos 500.000, pues me habré leído 200.000, por decirte una cosa. Bueno, precisamente el Zorrilla es el más famoso para nosotros, pero no es el mejor. Y a partir de la época donde Zorrilla mezcla su personaje con su obra de teatro, que es el principio del siglo XVI, empecé a sumar elementos históricos, qué pasó en esa época, qué podía ser mi personaje en esa época. Mi personaje es un libertino, un seductor, pero también es un espía del emperador y un capitán de los tercios, ¿no? Con lo cual me permite que esté en toda la pomada, en todas las cosas que pasan en esa época, que son momentos fascinantes y maravillosos, desde la guerra con los comuneros, que es el principio del libro, el saco de Roma, las guerras con Francia, el asedio de Viena, el cisma de Enrique VIII, la toma de Túnez, la batalla de Argel, las batallas contra Barbarroja en el Mediterráneo, el sultán. Todo estaba ahí, un mundo maravilloso, y mi personaje pues va de un sitio a otro haciendo tropelías y haciendo también cosas nobles, con lo cual es un personaje, por lo menos el mío, que me parece completamente fascinante, y que una de las cosas más bonitas y no me la ha preguntado una sola persona, me la han preguntado varias que han leído el libro, pero Don Juan existió de verdad. Y yo me río, no existió de verdad. Dice, es que lo cuentas como si fuera verdad. Hombre, me he leído más de 100 libros, y no es cachondeo, 100 libros, para documentarme sobre la época, ¿no? Entonces, intentando que no hubiera ni un solo gazapo, que los habrá, pero yo tenía que justificar un personaje en el que no creía al principio y que acaba por convencerme. Yo eso es lo que le iba a preguntar también, ¿no? Lo que cuesta, ¿no? Por ejemplo, meterse a estudiar tanto momentos históricos y demás, cómo lo trató, cómo estuvo. Ya ha dicho que ha leído mucho, que se ha informado demasiado. Hombre, la novela tiene un truco, yo como escritor he descubierto un truco, que si es novela histórica, la gente cree que va a aprender historia, y para mí es antes novela que historia, ¿vale? Intentaré que no metan un gazapo, es decir, que no aparezca un ovni en un momento determinado de la historia, pero si tú quieres aprender historia, vete a libros de historia, ¿vale? Lo principal es la novela. Entonces,
para evitar que la tentación de alardear de datos históricos, de hacer una parte y contar cómo funcionaba un cañón de culebrina o cómo surca un barco el estrecho de Gibraltar, pues lo cuento en primera persona. Entonces el personaje da por hecho que tú sabes de lo que está hablando. Entonces pues, dice el condestable Borbón. ¿Quién era el condestable Borbón? Pues el que dirigió el asalto de las tropas a Roma. No hace falta decirte que era un francés que se enfadó con el rey, le dio el servicio a Carlos V, le pegaron un tiro en la ingle. No hace falta, se cuenta de pasada. Y entonces al final acabas sabiendo de la época, pero no te tengo que parar la acción y contarte 1000 batallas. De hecho, como estaba diciendo antes, que yo me estoy terminando Elemental querido Chaplin, y por ejemplo, como decía antes fuera de micro, la manera en la que lo narra es una forma fácil. Por ejemplo, para mí como adulto lo leo perfectamente, pero también, por ejemplo, si yo se lo dejara a un chaval joven, yo creo que sí, que lo entendería totalmente. Sí, pero además esa novela intentaba ser una novela juvenil, y intenté cortarme, teniendo en cuenta además que lo cuenta Charlie Chaplin. Es una novela de Sherlock Holmes donde no aparece el Dr. Watson, que no está contada por el Dr. Watson, está contada por Charlie. Pero Charlie lo que tiene son 20 años como mucho en ese libro, quizás menos, ¿no? Está contada desde la inocencia de Charlie. Está llena de guiños a la realidad, al momento histórico, y cuidado, de guiños a la ficción. Me explico. El mundo victoriano, eduardiano, el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, es el mundo que crea nuestros mitos. Todo Hollywood viene, o todo el Walt Disney, todo viene de Dickens. Chaplin viene de Dickens. Entonces cuando yo pienso en la Inglaterra victoriana, pienso en Dickens, pienso en Jack el Destripador, pero también pienso en Drácula, o también pienso en la Guerra de los Mundos. Entonces para mí todo es lo mismo. Y en Elemental de Chaplin me permito mezclar la historia con la ficción. O sea, hay un momento en el libro donde están buscando a un personaje que han raptado y que llegan a un sitio buscándolo, y es una abadía desacralizada que se llama Carfax, y donde Charlie, cuando se pierde por dentro, encuentra algo de madera roto y cenizas. Y Charlie no le hace caso y sigue adelante. Si te das cuenta que Carfax es la abadía donde se escondía Drácula, te das cuenta de que lo que se ha cruzado es con el ataúd de Drácula. Pero no hace falta entenderlo, es un guiño. Y así hay un montón de ellos. Sí. Yo estoy muy ilusionado con la novela. La estoy leyendo y de hecho estoy parándome mucho a la hora de leer, porque como me pasaba, por ejemplo, que no es novela, es un cómic, con los increíbles, es decir, La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, que también es el mismo juego, es ese concepto de lo victoriano como origen de cine, de televisión, de cómic, de los grandes personajes nuestros son esos, quitando a Tarzán, que es inglés. Todos los personajes vienen, que es americano, perdón, que sea inglés de cuna, pero todos los personajes vienen de esa época, ¿no? Claro, y ahí tienes a Sherlock Holmes o Sherlock de Cumberbatch, ¿no? Que sigue siendo lo mismo, ¿no? Exacto. Yo con el cómic me paraba demasiado, y ahora con la novela me pasa igual, ¿no? Y sí, eso, de hecho, para mí está siendo muy visual a la hora de... Sí, ese era el juego, que fuera visual sin tener que dar demasiados datos prolijos, ¿no? Todo lo que se cuenta sobre Charlie Chaplin es real, todo lo que se cuenta sobre su biografía es real, los personajes secundarios que van apareciendo son reales en su mayoría, y los que no son reales son de ficción, pero podrían haber estado allí perfectamente. Es lo mismo que me pasa con Don Juan. Él se va cruzando con personajes históricos, pero también con algún personaje de ficción, que no voy a decir quién es, porque ni siquiera el lector friki especializado a veces se ha dado cuenta. Digo, ¿te has dado cuenta que este personaje es Al? No me digas, es verdad. Digo, sí, pero la gracia está en que el guiño funcione, lo pilles o no lo pilles.
porque si lo pillas lo gozas más, pero si no lo pillas está ahí, y bueno, es una riqueza que tiene la novela. Pues yo me quiero hacer con la novela, pero ahora que lo estás diciendo, más todavía me quiero hacer con ella, porque 5 años he tardado en redactar Don Juan, pero sí que es verdad que son 1400 páginas, 1400 folios, ¿no? Han sido 5 años de trabajo y casi 11 de preparación, pero yo me lo he pasado tanto que bueno, al final te quedas con la sensación de vacío. ¿Qué hago ahora? Y durante un año he estado pillado sin saber qué hacer, aunque ya lo he descubierto. Sí, ¿no? Ya llevo 40 páginas de una novela nueva. Eso, bueno, tampoco le vamos a decir ahora. No, es secreto. Eso. Es secreto, pero es la misma época. Bueno, va, de la misma época. Un poquito antes. Bueno, vamos a ir terminando porque. Y ¿cómo ves el panorama literario español? ¿Qué? El panorama literario español. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Mal. Sí. Mal. Es que quiero ser políticamente correcto, pero hay editoriales, muchas editoriales, que podrían vender perfectamente salchichón. Hay muchos editores que pueden dedicarse perfectamente a vender zapatos. Nadie compra libros, nadie lee libros. La industria editorial española, ojo, es industria editorial catalana, y ahí podemos tener un caos gordo si existe una independencia catalana, que yo no me meto ni que sí ni que no, pero podemos tener un caos gordo como en el mundo editorial. Y a mí lo que me molesta de todo esto no es que se venda o que no se venda. Me gustaría vender muchos libros, pero ya sé que no lo voy a vender. Lo que me molesta es que se esté potenciando desde las editoriales, no desde una editorial, sino desde el mundo editor en general, novelas mal escritas, novelas lo que yo llamo novelas chicle, novelas para que las lea todo el mundo. Pero es que si una novela requiere un esfuerzo de escritor, también necesita un esfuerzo del lector. Shakespeare hoy no tendría ninguna opción, en España por lo menos, porque lo que se está intentando es diluir lo máximo posible el estilo, nada de complicaciones. Y curiosamente se le está dando mucha importancia a una figura que me parece importante, que es la del corrector de estilo, por encima a la del escritor. Si tú eres un escritor y te tienen que corregir lo que has escrito, es que no estás maduro para ser escritor. Otra cosa es que te tengan que hacer una revisión ortotipográfica, que te hayas comido siete acentos, que te hayan bailado 2 comas y que hayas repetido 2 veces o 3 veces una palabra dentro del mismo párrafo. Pero que te rehagan entero un libro o te rehagan muchos párrafos, a mí me da mucho miedo. Porque yo creo que la literatura es otra cosa. Bueno, yo no sé esto en qué va a quedar. Me temo que vamos a volver al mundo pre-Gutenberg. Dice Ángel Torres que la galaxia Gutenberg ha muerto. Me lo dice siempre de cachondeo, pero es verdad. Yo no se lo quiero reconocer, pero es verdad. La galaxia Gutenberg ha muerto. Y quizá a lo mejor dentro de unos años tener un libro, leer un libro, o tener un cómic y casi tener una película será como en los viejos tiempos donde los poetas escribían un libro y hacían 20 copias, se las regalaban a los amigos. Porque el mundo de hoy no está por entender una película, no está por esforzarse en leer un libro. Antes se leía mucho, por ejemplo, en los metros. Esto, señalo al móvil, esto ha matado la lectura en los metros. Ya todo el mundo whatsappea o sigue tonterías por WhatsApp, pero no lee historia. ¿Y dónde vamos a quedar? Pues no lo sé. Yo soy profe y a mí se me llevan los demonios porque las generaciones, no ya que no lean, que nunca han leído,
nosotros leíamos tampoco tanto como parece, pero que no sepan desentrañar una imagen me parece muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, ya es que ya ni una película, ni una serie de televisión. Muchas veces en clase, yo doy clase de inglés, paro una escena y le digo, ¿qué estáis viendo ahí? Y no saben explicarme lo que están viendo de imagen parada. No comprenden la simbología, no comprenden lo que les da la música, no comprenden que si hay un retrato de un personaje que aparece en un tercer plano es porque ese personaje es el primo del protagonista que va a salir dentro de 2 momentos. Yo creo que tenemos que empezar en la educación a enseñar, no solo a leer como hecho mecánico, porque también podemos leer el frasco de champú, a leer con sentido crítico y a ver, a desentrañar imágenes, a desentrañar películas, a comprender el lenguaje del cine, el lenguaje de la historieta. Incluso imagino que el lenguaje de los videojuegos, que a mí ya me coge muy mayor porque yo no juego nunca a un videojuego, pero son cosas que están ahí, que atraen a la gente y que como no nos espabilemos acabaremos, y yo no quiero acabar en plan catastrofista, pero que yo quiero que me lleven mis novelas al cine dentro de 80 años y mis nietos se hagan millonarios. Sí, yo le digo que la de Chaplin y la de Lágrimas de Luz y eso serían muy... Sí, pero a ver, Chaplin sería muy fácil de llevar al cine, Lágrimas de Luz sería más cara, pero es que en España el cine es como es, se empeñan en llevar a hacer películas de libros que son inadaptables, y porque en España inventó una cosa, el cine español inventó un género que es el cine español. Quiero decir, desde Pilar Miró, que en paz descanse y en gloria esté, se dinamitó el género. Se hizo cine español, que era cine español. Ahora, gracias a Dios, empezamos a salir de ese túnel. No hemos salido del otro túnel, que es la subvención, pero ya por lo menos se está empezando a hacer cine policíaco bastante bueno, cine de terror bastante bueno. Hay un par de películas de ciencia ficción bastante buenas. Bueno, algún día alguien a lo mejor decide, oye, mira, ¿por qué no hacemos Iberia Inc. en cine? Pues mira, aquí estoy yo esperando, que te lo voy a poner baratito, ¿no? Y, por ejemplo, todo el mundo me dice, joder, qué pedazo de serie sería Don Juan. Digo, sí, HBO, y se iba a enterar Martín, ¿no? Pero, ¿cómo se hace en España una serie de televisión? Que me pongan una croma al fondo y veamos que los barcos que están flotando están dibujados en un papel. Es cine, es dinero, y aquí no hay dinero para pagar esto, ¿no? Lo bueno que tiene escribir es que es gratis. Atacaron 15.000 genízaros, tú te lo crees, pero una película, vamos, a 2 señores a caballo. La imaginación es muy fuerte. Al poder. Y ya para terminar, me gustaría que, como este podcast es siempre suele ser de cine, de libros, de cómic, me gustaría, como también otros entrevistados, nos recomendaran una película, una novela. Yo les recomiendo que lean de Rafael Marín cualquiera, pero yo, por ejemplo, que vuelvo a decir que Chaplin me está encantando, yo lo recomiendo, pero me gustaría que Rafael nos recomendara una película, una novela y un cómic. Vamos a ver, una novela, Ladrones de tinta, de Alfonso Mateo Sagasti, que es un novelón maravilloso, donde un detective del siglo XVII le encargan que busque al señor que está falsificando el Quijote, que firma como Avellaneda, y es una novela divertidísima. Una película, wow, hace tanto tiempo que no voy al cine, pero mira, la última película con la que yo he gozado como un berraco es John Wick 2. Soy fan de John Wick. Es decir, ¿cómo se llama el que le han dado un infarto hace poco? Chuck Norris limpia las caquitas del bate de John Wick. Y de cómic, hombre, yo te diría que, y barro para casa, que hay generaciones que tendrían que descubrir a Johnny Hazard, que lo estamos editando ahora en la colección Sin Frontera de Dolmen,
porque es quizás uno de los mejores cómics de aventura de todos los tiempos. Es fresco, es divertido, es espectacular. Si a la gente le gusta Indiana Jones, y creo que no puede haber nadie en el universo a quien no le guste Indiana Jones, Johnny Hazard es el padre espiritual de James Bond, de Johnny Hazard, de un montón de personajes de aventura. Y insisto, son historias que empiezan en el año 44, duró el cómic 30 y tantos años y se mantuvo fresco hasta el final. Y llevamos 3 números ya editados y ojalá pudiéramos terminarlos todos, con lo cual espero que los lectores lo compren y lo lean, porque además que está dibujado maravillosamente y la secuencia de las tiras es espectacular. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Ha sido todo un placer, de verdad. Muy bien. Y todo un honor. Muchas gracias. Venga. Entrevista número 2. Ricardo Plástico. Bienvenidas y bienvenidos a Cuervo Rojo, y hoy estamos con Ricardo Plástico, autor de cómics, dibujante, y vamos a tener una pequeña charla con él. Es referente al mundo de la industria y nos va a contar cosas que algunos de los aficionados como yo no tenemos conocimiento, como el que hay otro diferente del salón del cómic, otro cómic para leer, y cómo es la vida del dibujante. Pues ¿Qué tal, Ricky? Hola, Fali, ¿qué tal? Aquí estamos dispuestos a contarte las miserias de este oficio, porque está lleno, vamos. Bueno, lo primero, ¿cuándo empezaste a dedicarte a esto del mundo de...? A ver, yo siempre digo que esto me viene un poco sanguíneamente por mi abuelo. La rama de mi abuelo todo el mundo dibuja más o menos guay, y yo un momento dado mi abuelo me hacía penitente y me decía, yo decía, un penitente en bicicleta, un penitente corriendo, y en nota, claro, para no hacer las caras y todo el rollo, pues los dibujaba con el cucurucho, pero me picó en verdad el tío, y yo hubo un momento en el que yo era lector y pensé que podía intentarlo ahí, al principio un poco como un niño, ya después cuando fui creciendo se empezó a meter esa idea en mi cabeza, así un poco más enquistada, y hubo un momento dado en que me rayé un poco de estar en Cádiz, ahí veía la ciudad muy parada, veía que no habíamos hecho un fanzine, que era la parada de los monstruos, yo qué sé, hicimos lo que pudimos en su momento. Pero yo necesitaba una escuela o algún sitio donde pudiera formar, y entonces descubrí las Osos, y en el 2002 o cosas así, yo creo, pues ahí me fui para allá. Y el primer año, bueno, me lo tomé un poco tranquilo, y el segundo año ya me lo tomé en serio. El primer año conocí Barcelona, se puede decir, y la noche y el día de catalán, y después el segundo año me puse a tope con el cómic, y casualmente justo al lado de donde nosotros tenemos la escuela había un centro social autogestionado, y nos dijeron que subirse para acá, que estaréis más tranquilos en los patios, tomáis los cafés, y allí se hace la directa. Y allí nos dijeron, ustedes dibujáis, algunos queréis dibujar prensa así para la directa, y yo que estaba más metido en militancia política, me interesaba un poco más también esos rollos, pues vi la manera de compaginar las dos cosas. Al principio era una publicación, pues yo qué sé, bueno, eso sigue siendo para palmar pasta, es un proyecto deficitario que invertimos todo lo que podemos, hay algunos que pueden cobrar unos mini sueldos, pero bueno, esta es miseria aparte. Pero sí que a mí me dio la posibilidad de recopilar mucho material de viñetas, y con ese material de viñeta un día monté una exposición y vino la Zagra. Así, no vino ni el día que lo invité, vino el día siguiente, pero fui yo y me lo crucé. Y entonces no lo vimos y dije, yo, casi tú eras Zagra, sí, entonces soy un plástico, un placer. Y nos fuimos a un bar ahí, y estuvimos la primera vez que ramos del oficio, y a partir de ahí pues ha sido una lucha muy grande. Yo no sé, creo que no tengo mal currículo, no mejor ni peor que otro, creo que está bien el currículum, poca cosa afuera, internacionales y eso, pero es muy difícil. Pero bueno, ya en esa época hice alguna cosa graciosa, como el cómic de Enrique Durán, cuando hizo el desfalco del micropréstamo, pues me llamaron un día para que hiciera un tebeo, que no podía decírselo a nadie, justo cuando llegó a Cádiz, y al día siguiente todo el mundo llamándome, esto lo has hecho tú, y lo había sacado el periódico, La Vanguardia, un montón de gente. Quitaron la firma para meterme en lío, pero bueno, ya está por escrito, así que
Y nada, y me lo pasé muy bien y eso fue mucho activismo, ¿no? Y del activismo pues me salieron otras inquietudes. Creo que cuando acabó un poco el primer boom de trabajo fue cuando montamos el Salón del Cómic Social, porque me vi un poco que no sabía qué hacer y dije, voy a hacer algo que tenga que ver con mi oficio, ¿sabes? Vamos a intentar montar un salón y nos ha salido un año. Y eso lo que dije al principio, el Salón del Cómic Social. Yo, por ejemplo, lo conocí, creo que fue hace 4 años, puede ser, o 3, creo que colgaste y yo empecé con el Facebook ya más y vi el salón, y yo no lo conocía, por ejemplo. Yo que conozco el Salón del Manga de Barcelona, el Salón del Cómic, pero el Salón del Cómic Social yo no tenía ni idea. ¿Cómo se forma el Salón del Cómic Social? ¿Quién son los habituales, por ejemplo, en el salón? Pues el salón nace la primera vez de un impulso por parte de un autor francés que es guionista, que se llama Albert Drandot, que es periodista y guionista también. No sé si es muy conocido, pero bueno, algún cómic ha hecho. Y luego, sobre todo en prensa, hablaba de muchos cómics, ¿sabes? De temática parecida. Y se encarga de las exposiciones, de montar exposiciones concretas de cosas. Por el primer año estaba Albert, estaba la gente de ATAC, que es una asociación así anticapitalista de Barcelona, y luego estábamos yo y el Azagra ese primer año un poco echando un cable. Fue una cosa montada un poco con la idea de unir el cómic y los movimientos sociales. El primer año fue de un modo, en La Fontana, en Gracia, y coincidió con el Ficomic, y se enfadaron un poco porque habíamos hecho un acto de cómic a la par, y nos dijeron que nos iban a boicotear un poquillo y alguna movida, pero bueno, lo tiramos para adelante. Pero vamos, nos movieron gente de mesa para que les coincidiera. Mira que lo hicimos todo para que no pisara nada, pero... Y el segundo año, como ATAC tuvo escisiones y movidas políticas, pues entonces nos fuimos con la gente de Santa Coloma. Para mí ahí es cuando empieza el salón más interesante. ¿Por qué? Porque en los dos casos la idea es usar un espacio público gratuito y llevar el cómic a ese espacio público. Al principio montó una mesa de debate abierta entre el público y los invitados. Y luego también, mejorando la fórmula, creemos que la mesa interesante es autores de cómic que tengan que ver con un tema que nos interese, militantes de movimientos sociales que sean activos del mismo tema que nos interese, para que puedan hablar desde la experiencia de la investigación a la experiencia de la práctica. Y luego un tercer debate que ha sido muy enriquecedor con el público, porque eran mesas abiertas, entonces el público puede intervenir, no es la típica charla que te dan bla 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 bla, hasta luego, venga, si queréis una firma, no, ahí después íbamos a tomar cerveza, se ha venido el público a tomar cerveza con los autores, eso no lo verás tú en otros salones. La gente de la biblioteca abría los domingos porque quería, o sea, había un interés, y las mesas, pues los años que se ha hecho han estado bastante bien. Hemos competido con un Barça Madrid y había 60 personas, que eso con una charla, ¿sabes?, de cómic y de movimientos sociales es impresionante. Yo creo que es como una sala llena de cine en un estreno. La suerte que hemos tenido es que la gente que venía de los movimientos han respondido todos los años. Lo malo del salón que se ha dejado de hacer un poco, de momento lo hemos aparcado, no es definitivo que no lo hagamos más, pero sí que nos hemos cansado un poquito, porque han sido 7 ediciones sin apoyo logístico de ningún tipo, con microsubvenciones de 300 euros y cosas así, pagando billetes a gente, intentando traer autores de cerca para no pagar más billetes, o a lo mejor un autor al año, pero que hemos tenido que meter autores en casa y cosas así muy cercanas. Ellos lo agradecen porque la verdad que casi todo el mundo que ha venido, menos Hernán Migoya, ¿sabes?, se la han pasado de puta madre, y la verdad que han repetido algunos, ¿sabes? Pero está muy bien, son gente que mola conocerlos fuera del endiosamiento, porque algunos son gente súper militante, con sus inquietudes, entonces o encumbran más estos mitos, o te cae la fachada esta son gente normal, y eso mola un montón. Y han venido a talleres gratis todos los años, autores. Sí, yo voy. Cosa que yo me quedaba, tío, esto es increíble. Esto tú lo pides de Salón del Cómic y te dicen que no. Pero como ven que el proyecto es muy guay, muy cercano, y hay una verdadera voluntad de crear más lectores, porque realmente la gente que ha venido a las mesas muchas veces no eran lectores, y se compraban todo un cómic de esas porque les interesaba, y después han comprado más de uno, ¿sabes?
han visto que sus temas de las luchas políticas, pues hay otras maneras de aprenderlo, de verlo, de enseñárselo a sus hijos. Las yayoflautas vinieron un año y se hartaron de charlas de cómic, unas abuelas de 76 años hablando así. Hostia, son gente muy interesante, ¿sabes? El colectivo de repente le pone cara y... Ahora tú que has dicho eso de los yayoflautas, yo voy a hacer un inciso, y es que yo, por ejemplo, siempre he odiado Canal Sur, porque por el trato que da a la audiencia, y parece que Andalucía es vieja e inculta, y hay un montón de personas mayores que tienen mucha cultura y que pueden ver cualquier programa como yo, que puedo ver un día sábado tomándome un café, pero no todas las personas mayores están buscando pareja y quieren estar viendo a Juan y Medio. Claro. Es que muchas veces asociamos lo mayor con otras cosas. Pero como vamos diciendo con el salón, sí. Yo, como ha dicho, yo por ejemplo, soy aficionado, no lo conocí. No conocía hasta hace poco. Me da culpa, que te digo que nos cuesta hacer distribución. Más que culpa de vosotros que no tenéis, por ejemplo, los medios. Si ya en sí, por ejemplo, conocer el mundo del cómic no es tan sencillo, tienes que ser, como dicen, un friki. Claro. Pues conocer un cómic que no es igual que Superman o Batman o el Capitán América es más complicado aún. Hombre, el target al final era diferente. Nosotros una de las cosas que pusimos era que no queríamos tiendas, por ejemplo, y al final hemos traído tiendas pero solo de cómic social. Hablamos con el librero y decíamos, estos cómics, y solo se vendía eso. Hay años que las librerías han palmado pasta porque tiene que tener un tío ahí currando, y hay años que nos han cedido a nosotros los libros y el beneficio del porcentaje nos lo quedamos si queríamos. O sea que ha habido muchas relaciones, sobre todo ha sido posible las mejores ediciones que ha tenido cuando ha habido más charcha, más red social y más contacto entre las diferentes gentes, pues entre una librería, entre la gente, nos ha apoyado mucho el público, y me da pena de que no trascienda un poquito más, porque realmente éramos un salón guay. Quizás los de Maravilla me decían, vuestro salón es muy aburrido, ¿sabes? Porque, bueno, a ellos les gusta más el cachondeo y bueno, realmente eran charlas de... Bueno, se suda, era un debate, cojones, no era era un debate político. Yo entiendo que todo el mundo no quiere esto, pero yo salía enriquecido de cada debate político. Hace poco hablaba del tema del camino de los canadienses, lo saqué en un texto, digo, a ver, esto es memoria histórica nuestra. En Málaga, el pueblo de Málaga se va a Almería porque se tienen que exiliar y los italianos los bombardean. Es el exilio más importante de la guerra civil. ¿Por qué los andaluces? No lo sabemos. Porque Canal Sur, aparte de contarnos historietas de viejas y de niños cantantes, no te cuenta tu memoria, ¿sabes? Esto lo ha hecho un autor andaluz, que es historiador, que estaba metido en movida con arqueólogos, de gente intentando abrir fosas, y el hombre un día en sus paseos vio una placa que decía Paseo de los canadienses. ¿Y por qué de los canadienses? Pues porque la Cruz Roja francesa, ¿sabes?, de Canadá, ¿sabes?, pues fue la que los ayudó en el camino y fueron muriendo junto con los habitantes del pueblo, carajo. Y eso es nuestra memoria, eso es memoria de los andaluces, y eso es una cosa que no se sabe. Pues eso el cómic te lo explica, y ese hombre aparte es un historiador, no te lo está contando, un historiador que ha hecho bellas artes y dibuja muy bien, ¿sabes? Y tiene un interés en contarte una historia desde el punto de vista del historiador y más que desde el de artista, ¿sabes? Es una manera eso de que nuestra memoria no se olvide. ¿Por qué lo tengo que saber yo este dato y no la mayoría de mis paisanos? ¿Sabes? Pues yo creo que para esas cosas tenemos que potenciar desde los medios, ya sea desde el podcast. Yo creo que el podcast es una de las ventajas que tiene, es que es nuestro medio de producción, lo hacemos nosotros y tenemos una responsabilidad en lo que se comparte en los podcasts que hablan de manera machista, de manera sexista, racista, hay un montón ahí, es complicado porque hay una mentalidad general de la gente muy nefasta. Eso, la edad oscura de la cultura, dímelo a mí pues genera monstruos, ¿no? Ahí. Dímelo a mí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, como te he dicho antes, el salón es difícil de conocer, la historia propia es más difícil. Yo creo que hay más gente que sabe lo que es el 4 de julio que lo que ha pasado aquí en Andalucía, en marco de, incluso ya como empezamos con esto de los atentados, desgraciadamente, todo lo que se habla sobre la cultura árabe y los musulmanes y no sé qué, y se habla de reconquista, ¿no? Cosas que nosotros no conocemos, que nos han vendido, que nos... Estamos flipados, y no sabemos nada. Hace poco fuimos a una charla con una periodista que venía de Siria y nos decía que una de las protestas más grandes que estaba viendo era una plataforma de artistas
que se dedicaban sobre todo a pancartas, pero era un colectivo de artistas gráficos, ¿sabes? De mayor o menor calidad, pero con o sea, eran el arte de las pancartas, que es una cosa que tampoco se comenta, pero que ha sido presente en más de una protesta. El 15M, por ejemplo, allí en Barcelona, la imagen fue muy importante. No, pues ahí tenemos un ejemplo de eso, de que es necesario que ese arte llegue. Nos llega despacito, nos llegan cosas muy malas, ¿sabes? Y nos tiene que llegar cosas que nos hagan pensar. Yo no quiero que nadie me adoctrine. A mí normalmente me leo algo muy politizado, que me venda mucho. Me gusta más la historia humana, ¿no? Por eso el arte de volada me gusta tanto, porque en verdad te muestra una persona que es conservadora, que es la madre, que se mete en el ámbito de la extrema derecha y a servir, y te muestra una extrema derecha muy amplia, ¿sabes? Los que están a favor de Franco, los que no están a favor de Franco, los temanes entre ellos, y luego en el arte de volar, que es la historia primera, ¿no? Del padre, es desde el punto de vista de la izquierda, y aparecen miserias de los anarquistas, heroicidades, miseria de la izquierda. Yo creo que es más real eso que el dogma adoctrinador, aunque yo por supuesto tengo claro de que ahí los buenos son uno, que somos los rojos, y los malos son otros, que es la derecha. A los muertos que hay me remito. Si alguien escucha esto que no estoy de acuerdo, que mando un mail, o yo lo mando al carajo si quiere, ¿sabes? Pero no, pero así, es así. No, pero es así, totalmente de acuerdo contigo. Y ya entiende por qué no soy muy famoso, ¿no? No, eso es normal, ¿eh? Cuando la gente habla claro, no suele ser. Pero extrañamente cuando se habla claro en el otro lado, se suele ser bastante famoso. Hombre, mira Hilda. Claro, tenemos un montón de ejemplos de tertulianos guay. Sí. Pero ahora, tus inicios, el salón. Yo, por ejemplo, sé que con Malavida está sacando tu cosa, los machirulos. Los machinazis. Los machinazis está. Pero también tienes más cosas. Yo, por ejemplo, creo recordar que. No es que no me acuerdo cómo se llama la página. Cartoon Network. No, Cartoon Movement, perdón. Cartoon Network. No. Claro, sí. Está en lo de Ubito. Y ahí tuviste una colaboración o varias. Ha hecho varias. Eso en verdad está guay. Es un sistema guay que tienen unos holandeses y tienen una base internacional de artistas. Y entonces hay veces que la autoridad manda y la gente hace como sus aportaciones y compran una al día. La que cogen la compran, la que ponen en portada, y luego se cogen con esa la usan para vender a prensa. O sea, especulan un poquito con ella, pero bueno, pagan suficientemente bien como para que no te importe ceder los derechos. Puedes ceder o un tiempo o for life. Yo nunca lo he hecho for life porque me da un poco de hindoy, pero. Y en verdad con ellos hice una cosa que acabó en Boston, en lo de. Sí, era por el tema de la paz. Era el tema de la paz, era la Asociación Mundial de Derechos Humanos, que montaba una cosa. Bueno, era una selección de 9 obras y estuvo guay, porque eran 150 personas. A mí me cogió un día que yo dije, esto yo lo veo clarinete, y lo hice muy rápido, ¿sabes? Que realmente no. O sea, la idea más o menos la vi, y fue una de las 9 que yo ahí. Sí. Y yo me lo pasé muy bien, me la retuiteó Daryl Hannah, lo cual me parece todavía mejor. Sí, porque la Daryl Hannah es muy activista. Es verdad, cierto, yo creo que eso eso fue unos pocos. Yo di un poco de por culo, claro, es que no todos los días te retuitea. Yo te voy a decir una cosa, a nosotros el podcast nos ha retuiteado Troma, que para mí es como si me retuiteara Dios. Claro, tío. Es que eso para mí Troma a mí me llena mucho. A mí me hizo mucha gracia, yo ya te digo, eso quedó ahí, pero bueno, eso ha sido una de las cosas. Es una época en la que estábamos metidos en prensa y estaba en 1000 publicaciones, en web, y hubo una época que más o menos capeaba, ¿eh? Después eso fue cerrando, empezó el tema de los impagos, cuando ya empezó a hablarse de la crisis, antes de 15M y todo el rollo, mucha prensa empezó a retrasar pagos y yo a protestar, claro. Y en algunas pues nos largaron así a los dibujantes. Lo primero que largan de casi todos los medios es a los dibujantes. A lo mejor se quedan con uno que es el que es más famoso, que es el que más viñetas ven que vende, pero si se pueden ahorrar 3, pues entonces un poco hubo una crisis en el papel, los dibujantes arañándose en la sagra. El jueves mientras pasaban cosas, ¿sabes? Y la gente se iba del jueves, los viejas escuelas, se fue la cúpula editorial. La revista, que era la única que podía tirar para adelante, pues tiene sus claros y sombras, no sé. Y luego, aparte el cómic lo tenía abandonado, pero me empecé a presentar concursos que lo empecé a llevar también. Y dije, bueno, pues voy a dibujar más cómics. Y me metí.
hablando con un compañero que es el Cap, que es muy activo, muy militante y yo le tengo mucho cariño, pues también me ha dado algún empujoncito para adelante, como la Zagra, y él me dijo que yo, estate en todos lados, y me metí un montón de fanzines, hasta el punto de que tenía que dejar alguna ahora porque es que era un choteo, pero para mí es lo mejor del cómic. O sea, los fanzines es la quinta esencia, y los tenemos marginadísimos. Por eso a mí hoy en día de hoy, pues mira, me gusta trabajar con los Malavidas, ante todo porque son mis amigos, y es como quedar con esta gente e irme de caña. Pues cuando vienen a Barcelona, básicamente lo hacemos irnos de caña. Como colaboramos gratis, pues pago pocas birras, lo cual está bien. Y luego se puede sacar un tomo con ellos ya cobrándolo y eso, pero es otra filosofía del TVO. Luego está Nota, que es una revista también que estoy, que la montan una coordinadora de grupos, y hay grupos así muy famosetes, del punk de los 80, la Silvia de los últimos resortes, gente así, grupos punk antiguos, hacen un festival donde la gente va a dibujar, toca, y aparte la cooperativa produce un fanzine con disco. O sea, cada año se saca bueno, son maneras de ir de la mano, de aliviar gastos, de no creernos que somos ombliguistas. También nos interesa la música, la gente que estamos ahí metida, ¿sabes? Porque hay rock, hay punk, hay pop, un poco lo que se escucha en Barcelona. Luego también está Alamaníaco, que es una revista que es como una especie de jueves, pero más light, como quizás una versión más para adolescentes, aunque tiene cómics más para adultos. No sé, esas cosas son las que me interesan. Lo que pasa es que llega un momento en que tampoco puedes estar colaborando gratis con todos lados. Ya voy decidiendo un poco lo que puedo, lo que no puedo, el número que puedo. Malavida un poco lo más constante, porque ya te digo, me lo paso también cuando vienen, que y los temas son tan locos como el de los machinazis, pues digo, hostia, estoy que... Pues eso es... Ahora viene la parte cruda del momento, porque como yo antes he dicho que tampoco en temas de sociedad y demás hay pocos freaks que conozcan ese ámbito del cómic. Sí. Hay mucha gente que se cree que no, yo es que me pongo a guionizar o me pongo a dibujar y pues soy un Alan Moore de la vida o un Campbell de la vida o un Jim Lee, y de hecho ellos, como hemos comentado a veces, viven de las convenciones y en Estados Unidos, que allí se mueven de esa manera. Aquí es difícil, no tenemos una industria como por ejemplo en el cómic francés, que sí que se ha hecho un nombre, pero aún así yo creo que ellos también lo pasan puta, no es que digamos que todo es oro lo que reluce, no es así. Yo creo que en todas las industrias están quejando de lo mismo. No sé la japonesa porque ahí no conozco a nadie. Pero ahí yo creo que no se quejan mucho. Me imagino que venden a puertas, porque venden en Europa. Yo creo que es uno de los cómics que ha triunfado. ¿Has visto ahí a Mahiro, la Sí, película? sí. ¿Viste el discurso del dibujante, del sí. manga? Sí. Pues eso es totalmente cierto. Yo creo que se lo creen. Bueno, han sacado cosas como para creérselo, pero bueno, que está Asterio Belli al lado, que también venden allí. Sí, hombre, claro. Y tú dices, bueno, Dragon Ball está, Asterio Belli está. Sí que es cierto que ellos han copado el mercado juvenil. ¿Por qué? Porque tienen historietas baratas, yo creo, yo te digo que esto es mi especulación, pero creo que tienen historietas baratas. Un manga te vale 9 pavos frente a un cómic de autor que te vale 20 o 25. Bueno, hay mangas que valen 40 pavos, como los de Tezuka que hablábamos antes, pero yo creo que cuando yo era joven podía comprar Dragon Ball o los superhéroes de grapa, ¿sabes? Porque valían 175 pesetas, o 75, 100, 125, no me acuerdo muy bien los precios, pero por ahí rondaban. Sí, pero vamos, que ahora por ejemplo un tomo de manga, por ejemplo, hablemos de Death Note, que está ahora a la boca, no costaba más de 10 o 12 euros, creo que era, pero claro, son 4 o 5 historias de lo que sería la grapa del cómic de héroes, de superhéroes. O sea, cuentas más barato. Exacto, mucho más barato. Yo creo que ellos han tenido suerte con eso, y aparte luego sus cómics han siempre puesto en las tiendas adelante. También ven que los libreros no son tontos, estos cómics salen, pues a esto los promocionamos, ¿no? Hay del No, pues voy a traer más del No. Los que no, hay editoriales que te comen los excedentes, así que no todo el mundo arriesga con un que cómic europeo que vale 20 pavos, ¿sabes? Porque el 20 pavos, a lo mejor otro te come 2 excedentes de 2 TVO que no vende, son 18, pero si te comes 3 de uno de 20 pavos, son 60 pavos. Te lo comes. Entonces, ya te digo, hay una trampa. Yo creo que faltan espacios donde se hable de cómics, no, aparte del podcast y esto, que creo que hay muchos podcasts con interés cultural. Aquí está quizá la edad dorada de la cultura, o uno de los sitios, ¿sabes? Porque hay otros sitios donde no la veo, por ejemplo los vídeos youtubers y toda esa gente, creo que hay campos sin explorar, ¿sabes? Ahí se está vendiendo la tontería por tontería y hay poca chicha, ¿sabes? Pues ya te digo, podemos ganar más medios de producción y seguir llegando a nuestros mensajes cada vez más lejos, sabiendo dónde estamos
luchando, ¿no? ¿En qué campo de...? ¿Y qué más me preguntaba? Porque me dio la pinza... Pues yo te preguntaba directamente que en verdad el mundo del dibujante, Sí. como hemos dicho, que se vende, que te comes el dinero, en verdad, con el tema de los cómics, el dibujante no es que digamos, no, yo saco este cómic y ahora con una pasta No. y me tumbo en una mansión a dibujar Spiderman. Es a verdad. dibujar- Tú me preguntabas por las industrias. Yo creo que la industria americana se mantiene. Son capaces ahora con el cine de ingresar por otro lado, me imagino. No sé, siguen produciendo. Creo que producen Sí, pero menos. el dibujante pero los no dibujantes creo- cobrarán menos, me Y el imagino que, guionista tampoco, no creo yo que han bajado las ventas y han bajado los precios. Y aparte ¿no? que no que por ejemplo tú que lo vives en tus carnes, que eres dibujante y sabes joder, que sacar por ejemplo tu trabajo no es fácil. Yo creo que no. Yo, Stan Sakai, que me gusta a mí mucho, el de Usagi Yojimbo, Sí, este pavo americano, ¿no? Sí, sí, A sí, pesar sí. de ser asiático. Pues este pavo, lo último que yo supe, que estaba vendiendo originales para pagar el tratamiento de su mujer que es enferma terminal. Pues este hombre vende muchísimo, ¿sabes? Pero muchísimo. Han sacado los 2 recopilatorios, Planetas y Megatocho, lo que cuesta de pagarlo. Pues esta gente, ya ves, son gente que vende mucho y se están muriendo de hambre. exacto. En Francia no sé cómo, tampoco del todo bien. Yo he hablado con autores, ahí conocí un poquito más. Y realmente, pues yo que sé, Oriol, que hablamos antes con Sidru, creo que no le va mal, ¿sabes? Realmente va a depender de quién esté. Si Oriol no fuera con Sidru, por mucho que Oriol sea tan bueno como es, seguramente cobraría menos, ¿sabes? Pero en Francia vende mucho quien esté en la portada. Hoy en día, por lo que yo también tengo entendido, la industria está planteando un método que puede ser justo o no. La industria, depende de quién tú seas, cubre gastos. Si no eres nadie, tú cubres gastos. Si eres alguien medio que es, cubrimos a media. Entonces se hacen los micromecenacos más abiertos, no de un mes ni eso, pero si tú consigues pagar medio cómic, ¿sabes? Y eso que me dices tú, por ejemplo, la industria está haciendo, que es aquí en Europa, por ejemplo. Eso te estoy hablando de Francia, de Estados Unidos y de España. Sí, porque Esos modelos se aplican en los 3 lados. Japón yo no sé si se aplica, pero... No, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la Mark Miller, Sí. ¿no? Con Kikas tuvieron que hacerlo así. Para Claro. sacar, por ejemplo, Yo creo que se ha puesto de moda y que han visto de que no tienen que palmar todo el riesgo y han dicho, bueno, pues esta es la manera. es que a mí me suena que es eso, ¿eh? Que Y hay editoriales que funcionan solo así, ¿eh? Hay editoriales que todavía no, ¿sabes? Me imagino que Marvel no creo que funcione así, porque tiene otro sistema de producción. pero sí que ha sacado una línea editorial de esa forma, digamos. Claro, sí. Aunque tú eres conocido, Es la preventa. Ellos Exacto. se arriesgan de, bueno, quieren ver cuánto se vende. Ya te digo, yo, por ejemplo, cuando me planteo hacer un cómic, hace poco hablaba con el Jaime, el de Jamás de 20 años, no sé si esto lo he dicho antes, pero bueno, este hombre me dijo que había cobrado muy poco. No diré la cifra aquí, a la privada, pero bueno, te lo ha dicho a ti, es muy poco. Un mes de trabajo de casi cualquier trabajo chungo, a lo mejor lo va a cobrar más. ¿Qué ha pasado con Jaime? Que ha llevado el premio nacional y ha ganado 30.000 euros. Creo que en eso está pasado el premio del salón. Él decía, bueno, pues esto es la gasolina ahora para poder trabajar otro año de curro, otro año y medio. Pero nadie le garantiza que el siguiente premio nacional se lo va a llevar él. A lo mejor el siguiente premio son SB dinero, poquito y punto, y para tu casa. Y Jaime para mí también es un referente, cojones, es sangre de barrio, yo qué sé, conmigo yo me leí en mi adolescencia y decía, yo quiero conocer a este pavo. Y este pavo es un heavyweight, sabes cómo hay que ser, pero tampoco está la abundancia. Publica en Francia, tiene un tirón y creo que tiene un mercado francés que lo lee. Con lo cual yo creo que Jaime saldrá capoteando, pero que ya te digo, no es Paco Roca, no es... Hay diferentes ligas, la mayoría jugamos así. A veces está en la liga un poquito más alta, a veces está un poquito más baja. Hace poco me decía un colega del Ferran que esto es una maratón, que al final cuando tú llegas te mueres, ¿sabes? Pero tú vas a estar corriendo toda tu vida, ¿sabes? No va a parar, a lo mejor, ya te digo, 1 de cada 100 encuentra en medio, uno así le va bien y ahí se queda. Yo como creativo no me gustaría los así tampoco, porque eso lo veo mal, me va a matar a alguien, pero los diseñadores buscan una marca que lo pete y explotarla. Y yo no quiero una marca, bueno, no sé, si dibujara otro tipo de cómic a lo mejor haría un personaje tipo Dragon Ball y una marca, ¿no? Pero a mí me gusta más contar historia, cada historia que tenga un porqué y un sentido, por lo cual es muy difícil repetir la fórmula. A menos que haga un personaje, yo que sé, muy profundo, que pueda hablar de muchos temas, ¿no? pero estaría guay, por ejemplo, estaría bien que no que tú, por ejemplo, tuvieses algo que te diera no ya la fama, sino el dinero para poder continuar y poder sacar tus cosas aparte
que le llegue a más gente, que yo creo que eso algunos autores sí que lo hacen. Hombre, que intentarlo. Intentan buscarse una marca para que al final puedan, no todos, pero sí que puedan después sacar algo que ellos les llenen. No tiene por qué ser algo con mensajes, sino yo que tengo un llenen problema algo. aquí. Por ejemplo, yo soy de izquierda, rojinegro. Tengo muchos lectores rojinegro y de izquierda, y ahí no me paga ninguno. Se lo pasan tetas, ¿sabes? Pero ahí no hay dinero. La saga siempre me dice, esto que te contrata a la derecha, que son los que tienen pasta, ¿sabes? Que son los que pagan, claro. No sé, porque es así. Lo mejor trabaja por la vanguardia, Eso, no sí. dejamos de rollo, ¿sabes? O para el país, que ahora es más facha que... Por eso pagan. Sí, claro que ¿Qué sí. vamos a hacer? ¿Quién no paga? Por la izquierda, el diario.es a lo mejor puede pagar uno, o sea, es complicado. La militancia es muy complicado. Siempre tiene que ser pedagogía del trabajo. Es una cosa muy compleja porque en otros trabajos no se tiene por qué hacer. Un carnicero no tiene que hacer pedagogía de porque tú tienes que comprarle la carne y paga tanto. Te dice, la carne, el cuarto de carne vale tanto, tú lo pagas y te vas para tu casa. Y a lo mejor se queda la chorizo y no te lo devuelve. Pero, o sea, yo qué sé, hay diferentes formas. Pero nosotros siempre es como el dibujo gratis, y yo un dibujito. Yo hago mucho dibujo gratis, para amigos, cosas ahí, que me piden cosas, pues yo te lo hago. La mayoría de los gratis son espontáneos. Algún día porque es el cumpleaños de alguien, me acuerdo y digo, porque es un dibujo. Pero luego se ilusionan tanto que otra vez que me acuerdo, pues lo intento repetir. No me gusta ya trabajar gratis, ya te digo, hay veces que digo que yo, cojones, por lo menos una compra, picha, que yo tengo luego que pagar mi piso, que tengo que pagar... Aquí te voy a decir yo una cosa. Muchas veces, cuando se es artista, sobre todo en el mundo gráfico, hay mucha gente que se piensa que como tú dibujas, pues te da igual que se lo hace con la punta del nabo. Entonces, pues, Hombre, me da igual hacerme un detallito. A lo mejor lo hace con la punta del nabo, en verdad, pero que es trabajo. Que a nadie le dice, por ejemplo, un albañil o a un fontanero, y yo armé esta juntita, termina pagándole algo. Hombre, yo a veces que he trabajado de maneras raras, ¿eh? Yo tenía un bar que iba y le hacía las cartas y me invitaba a los menús. Y le hacía cosas así y él notaba, pues yo que sé, me parece un trato muy justo. Yo soy de izquierda, por lo cual, a ver, yo lo que no estoy haciendo un trabajo a lo mejor que valga 100 euros, pero un trabajo que vale 50, tú te lo ahorras, me invitas a 5 menús, estamos en paz, ¿sabes? Pues, o sea, yo más o menos hay muchas maneras de trabajar. Realmente, para ser dibujante de cómic hay que ser herpino. No siempre he podido dedicarme solo al cómic. Cuando me he dedicado solo al cómic, no he ido de pasta bollante. Alguna vez he cogido los caramelos que yo digo, pues trabajo por una cosa por unos americanos, pues de repente entran dineros pingües, no así, pero realmente esos dineros pingües son para ir tirando. Lo que ha hablado Jaime, pero otras cifras. ¿Qué pasa? Que la continuidad es complicada, no hay revistas, antes hay muchas revistas, a lo mejor podía estar trabajando en 3 revistas, hasta en la época ya del Makoki, que ya había menos, ¿sabes? Pero sí que había 3. Y a lo mejor tú podías estar en el Makoki, en el Víbora y en el Jueves. Y te sacaba 3 sueldos. Y en esa época las páginas no se pagaban tampoco mal del todo. ¿Sabes? Había gente que vivía... Había locos como Berenguer que creían el cómic a ciegas y querían el cómic underground y quería hablar de droga, de porno, porque el Berenguer estaba harto del resto de cosas y decía, yo este espacio lo tengo que tener. Hoy en día no hay esos espacios. Yo me van a perdonar a mis ex compañeros, pero el Jueves es un poco live, ¿sabes? Un poco naif. Falta una malicia, que no te digo que vayamos a Charlie Hebdo, pero para mí falta el lenguaje, o sea, pensamiento de gente de ciertas ideologías, ¿sabes? Más fuerte. Falta Iba, que es el padre del humor. Yo te voy a decir una cosa, porque no se ve, porque no es esto, los podcasts no son, la radio no es muy... Pero yo cada vez que hablo del Jueves levanto las cejas. Y es porque el Jueves, la mayor venta que tiene, la tiene entre gente de derecha, Me imagino, porque son muy criticones y lo compran todo. Es como el público y el yo diario. es que conozco mucha gente que es racista incluso, y compra el Jueves con una sonrisa de oreja a oreja. El Jueves es el humor español. Y el humor español hoy en día, pues hay muchos tipos de humor. Hay humor muy inteligente. Dentro del Jueves hay humor muy inteligente. Sí, a mí sí. el Eneco me parece un tío que hace las cosas muy bien. Hay gente buena en esa revista. Yo monté, Pero realmente algunos discursos de ahí han perdido el interés porque los lectores no tienen interés. Es que no quiero hablar mal de nadie en el podcast, pero por ejemplo la Zagra ha perdido popularidad porque va todo por encuestas, ¿sabes? Y como esos lectores ya sus páginas se las saltan, porque ahora no quieren oír hablar de lo que pasa en la tele, que es la última sección que es Noticias Más de Continuo, que en verdad salían noticias y cosas que no salen en la tele, que es verdad. Pues la gente no quiere saber las cojones. A lo mejor no es el mejor narrador en cuanto a humor. Esa página no es un humor de jajajiji. Es que tampoco el humor tiene que ser jajajiji. Y ellos en verdad venden que el humor es eso.
Y el humor no es eso, cojones. El humor es también que a ti te dé un chiste negro, que a ti te toque la fibra, ¿sabes? Y que te haga pensar, que te ponga triste o que te ponga rebelde, ¿sabes? Porque en verdad, ya te digo, no todo es colega donde está mi coche, ¿sabes? Ni todo es idiocracia. Idiocracia tiene más crítica, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, no deja de ser una comedia y... Pues yo creo que hay que buscar a veces dar una hostia en la cara. El lector, realmente, me vais a perdonar a los oyentes, pero algunos os merecéis una hostia en la cara. No, tocar. Yo me merezco muchas hostias en la cara. Si queréis también, me podéis mandar un mail. Yo, de hecho, ya te digo, yo como lector también, pero es que eso es así. Lo siento, y el humor es humor, por eso a mí me gusta tanto también el terror, porque el terror, al fin y al cabo, muchas veces es políticamente incorrecto en muchos de los aspectos. Y el humor es humor, y muchas veces el humor que habla algo más reciente, por ejemplo, Podemos hacer la Universidad de verano, y lo que más se queja a la gente es de que el monedero, que sabemos que el monedero sea muy buena persona, o sea un carajote, o sea lo que sea, que imita mal andaluz, ¿no? Por ejemplo, pero meta las babuch, meta la chancla, meta no sé qué, como para... Coño, es humor. Sabemos que ellos van a hacer aquí algo que es interesante, que puede ser interesante, pero es humor al fin y al cabo, no hay que tomárselo a la... Para mí no son el enemigo, tan cabezón no soy. Hay cosas que no me gustan de casi ningún partido y todo el mundo es criticable. Tienen más simpatía mía que del resto de partidos, realmente. Pero bueno, para mí nos hemos vuelto muy papistas, yo creo. Hoy en día somos muy... Yo he tenido debate con amigos de 15 años allí, de dónde estaban los límites del humor, ¿no? Cuando la viñeta después de Charlie Hebdo. Exacto. Y yo decía, pues a ver, es muy complejo. Para mí el humor, y esto lo he hablado con gente del Mongolia, con gente que el gente que hace humor muy bruto. Y llegamos a una conclusión, en uno de los debates estos de Salón de Comisión Social, el humor interesante es el que se ríe de los fuertes, ¿sabes? Simplemente, si los fuertes son unos terroristas, pues a lo mejor hay que reírse en ese momento de los terroristas. Es muy difícil no ofender a alguien con el humor, siempre hay un colectivo que se siente ofendido, pero claro, es diferente que tú te rías de un jeque árabe que vende armas, que tiene mucho dinero, a que te rías de un inmigrante que está cruzando la frontera, ¿sabes? Y que diga que el Islam es lo mismo para los dos. Eso es lo malo que hace Charlie Hebdo, ¿ves? En mi punto de vista. Para mí el punto de vista interesante es que Charlie Hebdo tenga los huevazos de criticar a los que venden armas en su país, entre ellos su presidente, ¿sabes? Eso no lo hace el humor. Tampoco lo hace el Jueves y no hay más revistas. En algún fanzine punky podrá haber cosas así, pero ¿dónde está ese fanzine punky? En un cajón de una librería del barrio del Raval, metido entre 200 fanzines. Sí. Ahí está. Y a lo mejor ese es el cómic que los chavales tendrían que estar leyendo, diciendo, vale, nos están meando encima, dicen que llueve, pero esto por lo menos me está dando una pista de que es meado, ¿sabes? De que no es todo tan fantástico. ¿Sabes? Entonces yo creo que un poco el humor tiene que enseñar eso. El resto, ya te digo, las risas fáciles, un chiste de peo siempre va a hacer gracia. Sí. Depende del contexto. Allí en Cataluña hay un término que me hace mucha gracia, que lo veo aplicable en todos los aspectos de la sociedad, que es el empreñat, el enfadado. El catalán empreñat es el que está todo el día enfadado, y el español porque está todo enfadado. Estos días con el tema del independentismo te lo ves los dos frentes, pero la izquierda está llena de gente enfadada, ¿sabes? De gente que no te enciende ni una, que la militancia la acotan muy chiquitita, solo en su parcela. Para mí la lucha es muy grande, para mí la lucha es una. Bueno, el cuñado de izquierda, cabrón. O sea, el cuñado de izquierda hay, no solo es Álvaro Ojeda, ¿sabes? No. Carlos Pues es un ejemplo de cuñado de izquierda. Otro que me puede mandar un mail cuando quiera, ¿sabes? Espérate, vamos a ver. Yo a Carlos lo conozco hace un montón de años. Pasa que yo parece que es como si no nos conociera, pero sí que lo conozco hace un montón de años. Y, hombre, muy de izquierda no es decir que el peñón es español. Bueno, pero tú me entiendes, el mensaje suyo ha calado a la izquierda. Sí. ¿Sabes? Por eso me refiero a un cuñado de izquierda, que son temas populistas, ¿sabes? Como que no hay trabajo, porque no hay trabajo todo el mundo se queda en Cádiz. Me imagino, el que vota al ateo y el que vota al Kichi, ¿sabes? Y los dos se quedan de lo mismo, aquí no hay trabajo, no sé qué, vale, lo que queráis. Pero el problema son los términos, los métodos, la manera. Hay que intentar llegar a la gente. Yo a veces soy muy duro, ya ves que suelto un borderío. Las que me conocen saben que es broma, muchas cosas. Hay cosas que tengo muy serias dentro de la broma y eso. Pero bueno, yo creo que hay que ser más flexible, hay que intentar llegar a un mensaje bien, no hay que dar golpes en la mesa a menos que sean con cosas muy concretas, ya te digo. Y te está diciendo cómo está la prensa últimamente, los árabes son malos, los musulmanes son malos, no sé qué.
Dice, no, compadre, yo tengo amigos marroquíes y son de puta Bien, madre. eso es muy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me estáis diciendo? Ustedes sois los medios, tenéis una responsabilidad. Salen los nazis a sacar pecho y a dar paseíto y no pasa nada. Pues te digo, el humor también tiene que enseñar a decir, señores, somos unos mongolos, somos unos españolazos, somos unos cuñados, nuestro país no vale un duro. Así haremos que nuestro país mejore, que digamos, hombre, bicha, no vamos a estar siempre haciendo bromas de nuestras miserias, vamos a mejorarla. No, para eso te tiene que servir el humor. Y luego eso, creo que estamos muy intransigentes, que esos típicos, cada uno tiene una parcela, los de derecha, los de izquierda, los anarquistas, los comunistas. Creo que lo más interesante que te voy a decir en la entrevista es que el enemigo es uno, y es el capitalismo. Exacto. Entonces yo creo que vamos a juntarnos, vamos a intentar acabar con un sistema que es totalmente injusto y después que nos matamos. Con los tebeos no me mata nadie, todo el mundo tendrá su manera de expresarse, el arte es una manera de contar todas esas cosas, de acercar gente, por lo cual, para eso te digo, el enemigo es uno, las peleas que tenemos internas no valen para nada, el humor, pues hemos de flexibilizar, hemos de ver de qué nos reímos. Y sobre todo creo que lo más interesante es eso, que nos riamos de los poderosos. De los poderosos no se ríe nadie. Si se ríen te secuestran la revista, ¿sabes? La portada. O yo qué sé, o simplemente no tendrás un medio para poder reírte de ellos. Tú puedes reírte, yo qué sé, de las mujeres, puedes hacer chistes machistas, puedes reírte de los negros, puedes reír... te ríes de Carrero Blanco, que es una persona que está muerta, ¿sabes? Y te pueden meter preso. Te ríes del rey y te pueden meter preso. En ambos casos ninguna de las dos personas son ejemplares. Un Carrero Blanco, ahí, que era el sucesor directo del dictador, tampoco está bien el atentado, pero bueno, ya te digo, no voy a hacer chiste de esto ahora aquí. ¿Por qué? Porque me puedes meter preso. Pero bueno, que no pasa nada, que en la cárcel hay una paguita, hay máquina de tabaco. Si está incluso creo que mejor que fuera, pero sin libertad. Eso. Que fuera, como tampoco nos queda mucha. No, pues, no tenemos tanta libertad. Vamos a poner una muralla a España y ya tienes la cárcel hecha. Y bueno, y no sé, ya me va a traer la pinza, pero ¿algo más que te tenga que decir? Pues mira, la verdad es que como hemos tenido las preguntas, que lo que es, pero es que la charla es muy interesante porque no es que nuestro podcast sea muy político, pero sí que es verdad que a veces hay que dar a entender también lo que es la realidad. Y por eso yo, por ejemplo, la entrevista la quería contigo, porque hay que conocer un poquito la realidad de lo que es el mundo del artista. Hay mucha gente, como te he dicho antes, que porque tú eres artista, a lo mejor puede ser un poquito un ninguneo de pues esto, no sé qué, y a un albañil o algo, o a una persona que trabaja en un medio que es con las manos, un empresario, pues se le pide de hecho y después se le paga, ¿no? Y sí que es verdad que sí que tenemos que tener un poquito las ideas claras con lo que estamos viendo últimamente. Tú, por ejemplo, que vives en Barcelona, ahí, ya que nos hemos puesto así, una de las cosas que mucha gente mete la mano en la mesa ahí, en plan, es por el tema del catalán, ¿no? El tema de hablar en catalán, que es una tontería enorme, ¿no? No es tan difícil, hombre. Si yo aprendí, no he ido a clase. Bueno, y aparte que es una tontería enorme. Si el hombre habla en catalán, no es problema. El problema no es ese. O sea, hay otro problema, claro. Hay un problema de eso, del empreñamiento, el que decimos, enfadado en todos exacto. lados. Y eso es bueno también que sepa. Pero para retomar un poquito la idea de lo que estábamos con el y para ir terminando, ¿dónde podemos ver trabajos tuyos? Vale. A ver, en principio, por ejemplo, lo de Malavida que hemos hablado, muchas de las cosas se pueden ver a través de su página web, es Malavida Project, si no recuerdo mal, o bueno, si buscáis Te Veo Malavida o Ediciones Alcornoque, aparecen. Y ellos van sacando en ISU, me parece, los números antiguos, están ahí todos para ver. A lo mejor hay dos números que todavía no están, pero siempre espera un poquito a que se vendan los que podamos. Yo lo recomiendo. También os vais a reír, un humor muy macarra, a veces sexista, no os voy a engañar, que hemos ido mejorando con el tiempo, porque las mujeres que nos acompañan nos tiran de la oreja y nos dicen que somos un poco gilipollas, y como llevan razón, pues hemos intentado mejorar. Entonces, el último tema especial Machinazi ha sido un pelotazo entre las feministas, algo bueno habremos hecho. A mí me ha encantado, por ejemplo, me ha encantado. Y yo siempre he dicho que yo, no es que diga, yo soy feminista, no, porque yo lo que sí me considero es que, como el tema del racismo, yo no soy negro ni marroquí ni nada, yo no sé lo que sufre una negro, persona de los color. oyentes no lo saben, pero yo soy negro, samurái y de izquierda, bueno, rojo y negro.
Muy bien. O sea, podéis mandarme un mail y os reto a Katana donde queráis. Todo lo queráis. Hombre, yo la katana también la cato bastante. ¿Qué no? Muy bien, muy bien. Oye, pero el currículum. Ah, vale. Pero sí, Currículum, donde sí. Que... Ahí podéis ver cosas, en verdad he hecho muchas cosas, ya te digo. carteles. Las portadas de la FRA, que algunos los conocerá Sí. por ahí, portada de Castor, carteles de festivales, el cartel Carnaval de 2008, que se lo copió una niña de Cádiz desde Barcelona. Os digo el diario de Cádiz y luego saqué un cartel del año 2002, que no ni nació la niña, que era igual. Pero bueno, también una idea que a lo mejor, pues mira, no fue demasiado orina, pero ahí lo hice yo. Y no la niña. Pero el diario de Cádiz me llamó, tú sabes, la prensa para qué. Total. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, un cómic del que estoy muy orgulloso, que fue el primer cómic que he hecho más largo, que es el de V de Binader, está en catalán, así que los que sean catalanófobos se vais a joder, pero es muy fácil de entender, yo os lo traduzco si queréis, es muy sencillo. Me mandaron un email también. Y el cómic de V de Binader a mí me ha gustado mucho, porque ha sido el primer cómic serio que he hecho, y ha quedado finalista de los premios de la PIC, la Asociación de Ilustradores Profesionales de allí, y había un cómic de Javi Rollo cuando... restauradores vascos pijos de la tele de TV, que ese ganó, era 400 páginas. Era difícil competir con este, pero mi cómic de 16 páginas acabó de la final. Y es sobre Xavier Binader, que fue un periodista muy importante, que murió hace unos años, hace 2 o 3 años si no recuerdo mal. Muy militante, ha sido padre de muchos periodistas modernos, uno de los periodistas de investigación más importante, y sacó el tema de ETA y del terrorismo del GAL. Fue la persona que lo sacó a relucir. Entrevistó a un personaje infiltrado, policía. Aquello es un choteo de historia negra. Ahí murió un montón de gente. Al nota le pusieron 2 bombas, yo qué sé, un choteo. El policía que denunció supuestamente a la policía dentro de la policía, ese también murió, se suicidó. Cosas que pasan ahora como Blesa y cosas así, todo muy extraño. Pues todo desde la época del PSOE de Gonzalo. Blesa imitó a Kurt Cobain, pero sabíamos que era muy fan de Nirvana. A ver, las manos largas la tenía, ¿no? Que ya dijimos que le llegaba hasta el fondo, porque... No sé, ese cómic yo lo recomiendo. A mí me ha gustado mucho, sobre todo la labor de investigación. Lo he gozado como un enano. El cómic que quiero hacer ahora sobre Cádiz también tiene una labor de investigación que creo que me lo paso bien. Otra gente te dice que es un rollo, pero a mí investigar, buscar fotos, buscar imágenes de tal fachada o los personajes que los rodean es muy difícil. Creo que no sé si estará a la altura, pero te digo, el cómic que quiero hacer me da vértigo, ¿sabes? Porque digo, hostia, un cómic no es lo mismo 16 páginas que 72. O sea, ya 16 ya lo veía imposible, se hicieron, ¿no? Y al final te lo puedes leer y un cómic no estará tan mal que ha quedado ahí, pero... Y creo que es interesante, pues eso, ese trabajo pues, por la labor que tiene, porque habla cosas que a lo mejor no saben mucho o se han olvidado, como el GAL, ¿sabes? Felipe González y la implicación que tuvo el gobierno del PSOE, y realmente analiza cómo estamos hoy día, porque este país no ha salido nunca de la dictadura, ha pasado, en vez de la transición, podríamos decir que ha sido una transacción, porque ha sido una transacción de poderes, a gente afín al régimen, los mismos jueces, los mismos periodistas, a los que Xavier Binader llevaba sus libretas de investigación, les desechaban la investigación, ¿sabes? Los policías a los que Xavier Binader denunció, ¿sabes? A la policía desechaba su investigación. Entonces, pues todo eso es el país en el que vivimos hoy en día, conviene saberlo. Este cómic lo recomiendo. Y luego también es famoso el por culo que doy con los anticrismas, que me he escrito aquí un WhatsApp y me han dicho que yo di los anticrismas porque esto de los anticrismas es épico. Y los anticrismas es una cosa que hago desde el año, yo qué sé, 2008 creo recordar, y es una tradición anual que empezó pues lo mismo como todas las cosas que me pasan a mí, un día que estaba aburrido y dije, bueno, voy a hacer un crisma para felicitar la Navidad a mis amigos, y hice el primero, que era muy sencillo, era muy friki, un poco la idea del anticrisma, yo creo que ese ha pasado de ser una cosa muy espontánea de lo que me salía de dentro, allá una cosa más pensada, con un intento de resumen del año, donde hay cosas de actualidad, también hay cosas friki, pero ya te digo que me gustan. ¿Qué hace aquí un zombie? Pues yo qué sé, ¿qué hace aquí de Walking Dead? Porque me gusta, o Ash ahí de Ejército de las Tinieblas, porque me gusta, yo qué sé. No tiene por qué. El año pasado fue muy célebre, que todos estaban muertos, eran personajes famosos, y la gente ya este año, ¿quién va a poner? No va de muertos. Pero muertos habrá, porque este año se ha muerto Yola Romero, que es muy importante, y se ha muerto Toby Hopper, y creo que para mí son dos personajes que, como friki del terror, les debo mucho, así que, hombre, un cara de cuero o algo así, pues no te digo que vaya a caer. Los muertos vivientes no, porque ya han salido, pero vamos, Yola Romero de alguna manera aparecerá. Y no sé, pues, por ahí. De hecho también, Johan Romero era, que no sé si mucha gente
de medio del terror lo sabe, ¿no? Un poquito activista sí que era. Porque él tenía, de hecho, la La trilogía primera tiene mucho de protesta. Sí, sí. Y las siguientes también. Quizá para mí las que más brillan son las 3 primeras. Sí. Porque después hay como una producción más serie Z, que bueno, que es lo que el género a lo mejor requiere, pero bueno. De hecho, hay una película que mucha gente, hay gente que yo hablando así, sí que es verdad que los que son amantes de terror lo conocen, ¿no? Pero Crazy, por ejemplo, Sí, la de los locos, ¿no? totalmente también me recuerda mucho a Croce, ¿no? Sí, como la idea es esa, vamos, ahí de... Y es más activista, George Romero. Y Toby Hopper sí que es verdad que también nos ha dejado hace poco. Y a mí él tiene bastantes cosas interesantes, pero sí que es verdad que él le ha dado mucho aporte a las sierras mecánicas y a las caras Hombre, de piel. para Bueno, mí uno de los iconos del asesino psicópata, ¿no? Sí. Que también me gusta mucho. Podríamos hablar en otro podcast, pero sí, en este eso caso, otro día que quedamos, ya, ¿eh? que ya lo digo ya, me gustaría que los compañeros del Terror Tiene Podcast se unieran un día a esa charla, porque tiene bastantes cosas. A nosotros nos han invitado a un podcast que estaba a punto de desaparecer y creo que, bueno, lo digo por aquí, no sé si saldrá a tiempo, pero es la gente de Terror Visión. Terrorvisión. Pues no sabíamos qué hacer y como hemos participado varias veces y uno se iba y se quedaba uno descolgado, igual seguimos ahí dando caña y ahí hablamos sobre todo de cine ultra malo pero guay. O sea, A mí eso me interesa mucho. serie Z, yo te digo, yo soy el menos. La última vez recomendé una película y me mandaron al carajo, ¿eh? Digo, esto no hay quien lo vea. Y digo, Pues mira, pero ahora que lo has dicho, ahora que lo has dicho, para ir finalizando, dame 3 recomendaciones. Una va a ser de un cómic, Ajá. otra va a ser de una película y Vale. la otra de un libro. Vale. Bueno, pues. Me lo he dicho antes. A ver, no, te las puedo decir, no te preocupes. Son 3 que te digo ahora, como en otro momento más pensado te podría decir otras 3. Creo que es muy difícil acotarlo a una, pero. No, a mí me pasa igual, ¿eh? Un Cuando me cómic, dicen eso, pues reciente, que me haya gustado, que recomiende. El de Ayako, son dos volúmenes, los recomiendo bastante. Para mí es el cómic de Tezuka, quizá más maduro que tiene, más que Adol, más que Buda. Es una historia muy pequeña, parece eso del Arbon Tree, de Dostoyevsky, o el otro, el de El tiempo del lobo, el Haneke. Una miseria horrible, de familia, de esta... Y muy interesante. Es una historia de una niña que no sabe de quién es hija, si es hija de él, y al final acaba encerrada años. O sea, que es un poco parecido a película que habremos visto. ¿Sabes? Pues ese cómic lo recomiendo. Es un poco caro, y si no algo más barato, pues quizá podría recomendar, no sé, a Usagi ha sacado unos tomos, no sé, algo más para todos los públicos. Quizá, si alguien quiere comprar un TV o un peque, le recomiendo algo de Usagi Yojimbo, que de paso está en Sakai, ya hemos hablado que necesitaba dinerito para su mujer y que dibuje mucho más porque es un crack. Después un libro, pues me gusta mucho Irving Welsh. Es un autor de mis favoritos. Palanio también me gusta bastante. Ya he recomendado El Club de la Lucha, que me marcó bastante. Y es demasiado anarquista, pero Quillo, yo es que soy así. sí, pero Y si no, pues... es muy bueno. Sí. Está lleno de odio, pero bueno, Sí, ¿qué sí, os voy a claro. contar? Escribidme, ¿vale? Otro email, pero sí Claro, que claro. sí que A mí me parece muy bien. De lo de Palanio, quizá lo más interesante que se le puede sacar más lectura. Y después de Irving Welsh, me gusta casi todo, pero recomiendo Éxtasis, 3 relatos de amor químico, que va un poco sobre historias de amor. Y en verdad cada historia tiene una connotación con las pastillas. Una es una mujer que toma pastillas, otra es un pastillero rabero o una rabera, no recuerdo bien exactamente. Son como 3 historias de amor, eso que tienen que ver con la química. Y ese me gustó bastante. Es uno que le puedes prestar a una novia, a pesar de que hable de droga el libro y seguramente le guste, porque son historias de amor. Ese lo recomiendo. Y después una película... No, hombre, él ha cagado mucho. Sí, el técnico de sonido se nos ríe con el tema de las novias y el amor. No, hombre, es que mi novia no se mete. Bueno, esto no lo pongo, por Dios. Una película, pues bueno, películas hay muchas, porque soy gran cinéfilo. De terror reciente me han gustado mucho 2. Voy a decir El Vacío, aunque es un pastiche de películas de John Carpenter, pero bueno, me moló, cojones. ¿Sabes? He dicho, hostia, que bien me lo he pasado viendo esta peli. Tiene un visionado, ¿eh? Y luego La Bruja, que para mí es la mejor película de terror que ha salido en este año. La Bruja fue en 2016, creo, ¿no? Puede que sea del final del año pasado, sí, que no sea exactamente de No, este sí, año. la verdad que fue una gran sorpresa la de La Bruja, ¿eh? Un pelotazo. La autopsia de James 2 también me ha molado bastante. Eso de terror. Y luego de no terror, creo que una de mis películas favoritas es El Muro, ¿sabes? De Pink Floyd. O bueno, fue una película que me marcó mucho visualmente cuando la vi. No es la mejor película de la historia ni nada, pero
yo qué sé, mezclaba animación, la música, la psicodelia, en una época en la que yo estaba todo el día psicodélico perdido, entonces pues, yo lo flipé. No sé, iba en contra de lo establecido, de la norma, de la educación. El personaje un poco triste, yo en esa época estaba más triste, hoy en día ya me da igual, hay que ser feliz, señores, porque triste no está el mundo lleno. Tú abres el diario, ves los del PP y de que tienen cara de triste. Viven muy bien, pero son muy tristes. Ya sabéis escribirme, ¿eh? Y nada, pues ese soy yo. Estas son mis recomendaciones, ya para otras si quieres hablamos de otras más, pero a mí la recomendación de La Bruja y Goledonio me viene estupendo. De hecho, no sabes si ha sacado el cómic del Club de la Lucha 2, ¿no? Sí, ha sacado el Palanio, yo no lo he leído todavía, pero me imagino yo lo que tengo ahí pendiente porque como la cosa no da, ni el podcast da para dinero, ni mi vida da para dinero. La economía es chunga. No, exacto, no hay para... Pero sí que lo tengo ahí como pendiente para algún día tener. Bueno, recuerda, todos los que seáis pobres, aunque esto esté mal dicho, pero hay otros medios de leer. Hay dos medios muy importantes, yo los recomiendo a todo el mundo. Aquí no es la más grande de todas las bibliotecas, pero hay una red de bibliotecas. Puedes pedir cómics, seguro que hay una biblioteca en Andalucía que está especializada en cómics o que tiene más volumen de cómics, depende de las bibliotecas, de cómo sea. Yo allí tiro mucho de bibliotecas, ¿eh? Tenemos un par de ellas que entras y te pierdes en las partes de cómics. Todos los días te puedes llevar algo al azar, o sea, os recomiendo una lectura muy fácil, muy barata. Luego internet, que es más chungui, pero bueno, también hay por ahí. Arsenio os lo dirá. Aparte de la tienda que tiene, también tiene TVO por algún lado. Y, o sea, hay más métodos, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, tengo que tirar del PDF muchas veces. Bueno, es perfectamente lógico. Yo muchas veces leo en PDF, hay cosas que me empiezo a leer en PDF y digo, bueno, esto me gusta, me lo voy a comprar, voy a juntar y me lo compro. O esto es imposible leérmelo en PDF, me está gustando y me lo compro. Para no comprarme luego una cosa que digo, me he gastado 40 pavos y esto es un mojón. Esto tiene dos cómics también. ¿Sabes? Dos números que están bien y el resto es paja. Que no sé, la de El Predicador, por ejemplo, me la empecé a leer, me gustaba mucho y digo, es que esto leérselo en PDF me van a caer los ojos, ¿sabes? Me costó encontrarlo un cojón y gracias a que gané un premio, que parte del dinero era para cómic, dije, pues vaya a enterar, me voy a comprar todos los cómics caros ahora que no puedo comprar nunca. Y me compré 100 balas y crosses. 100 balas, muy grande, guarrenero. Es que si no me compro esos cómics, vamos, en la vida. Vamos, yo ya te digo, yo como tú has dicho, red de biblioteca, yo claro. 100 balas me lo pude leer, terminármelo de leer gracias a la biblioteca de aquí de Cádiz, si no me lo termino de leer. Claro. Y El Predicador, si no llega a ser por mis compañeros, tampoco me lo termino de leer. Esos cambios de... Mientras los devolváis, las cosas... Yo desde aquí digo, Mato, Hellraiser, préstamelo. Claro. No sé, yo creo que hay otras maneras, que hemos perdido también un poquito eso, ¿no? De te presto un TVO. Claro, los TVO ya valen mucho. Hay veces que da reparo prestar, pero bueno, si son tus amigos, te puedes prestar y te lo devuelven. A ver, que yo te digo, no dejéis de leer por el precio, porque hay otras maneras. Y la biblioteca, si os gusta algo, pues lo podéis pedir. Que también yo creo que pues funciona un poco, ¿no? Si hay de repente 20 personas que piden un TVO, a lo mejor a alguien se le enciende la bombilla y dicen, hostia, pues voy a tener 20 lectores aquí cogiendo este TVO. No sé si los presupuestos eso luego les beneficiará, que haya más gente o menos en la biblioteca como usuario. Yo me imagino que lo que quieren es más usuarios, ¿no? Así que nada, no dejéis de leer cómics, es importante y bueno, pensad que a lo mejor somos la última generación que lo produce, que igual cambia el formato, cambia el papel, que igual lo que estáis haciendo es vintage, ahora que hay tantas barbas y tanto vintage y gafas pastel, pues ya sabéis, leer cómics está muy bien, no solo metáis cosas raras y... Pues señoras y señores, esto ha sido la entrevista a Ricardo Plástico, que hemos tenido una charla muy amena, más que una entrevista con ciencia, ha sido una charla muy amena que yo se lo agradezco mucho, porque yo, por ejemplo, igual que espero que vosotros hayáis aprendido bastante, a mí me ha sido una cosa muy ilustrativa. He conocido bastantes cosas que no son de como friki no conocía, como era el salón del cómic social, como es la vida en verdad del artista, y aquí quedan estas recomendaciones, que yo, La Bruja, te lo digo, Ricky, eso ha sido un pelotazo gordo en 2016. Da miedo ahí las jodidas. Sí. Mira que no sabe nada. No, pero es buenísima. Además, la Anne Taylor-Joy, si no lo digo mal, la actriz es muy buena actriz. Ha hecho ahora también múltiples, y ahora creo que tiene a la vista una película con un guionista español que era el guionista de Bayona, y vale. Saca una película
dentro de un año por ahí. Creo que Tiene un está elencazo de actores, vamos, Sí. a todos los femeninos y los niños. Yo la recomiendo también, el que no haya visto está perdiendo ahí No, sí. una cosa, no sé, yo diría que como el quimérico inquilino, ¿sabes? Exacto, Es que sí. estamos hablando de un terror así de profundo, ¿sabes? Pues nada. Pues nada, despídete de los oyentes, Ricky. Dile a Que yo, perdonad, espero que no hayáis ofendido mucho. Si alguno se sintió muy ofendido porque es muy de derecha o muy cuñado, pues bueno, me puede escribir, que ya os digo que yo tengo una espada de kendo también como el Fali y bajo a la calle en 10 minutos. Y nada, sé de izquierda, lee cómics, sé revolucionario. El mundo no lo vaya a cambiar sentado en el sofá nada más que viendo Kidman, ¿vale? ¿Me habéis entendido, chavales? Y si os queréis enfadar, pues bueno, enfadáis. Se enfada todo el mundo mucho, por internet gratis. Así que si queréis también me podéis escribir por internet, seguir la página, Señor Plástico, y nada, y ahí veréis los dibujos, podéis cagar mi padre, que yo cojo y os bloqueo. Y nada, está un racismo, que está la cosa muy malita, que recordad que vivimos en un país que cada vez se posiciona más a la extrema derecha y los cómics ayudan a que no pase. Muy bien, pues todo dicho y que tengáis buen día, buena tarde o buena noche. Agur. I am Governor Jerry Brown. IRS smiles and never frowns. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. If it's a meditation. If it's a meditation. California, over others. California, over others. Over others. California, over others. Synthesis will control you. 100% natural.